ese pequeño receso. Ya no queda mucho, son 42 días, pues estamos por la 30 ya. Pero bueno, la parte esta es más conceptual, por eso a lo mejor quizás nos vamos demorando un poco más. Y en este tiempo logré quitar el cuadradito ese que estaba saliendo incómodo, así que esperemos que podamos seguir mejor en lo adelante, ¿ya? Bueno, estábamos hablando de los postulados de Koch. Yo les estaba explicando que estas son las leyes que regulan cómo podemos saber cuándo un microorganismo es patógeno. ¿Ya? Si ustedes miran, aquí yo les puse los 4 postulados de Koch. Esos son los 4 que están aceptados hoy en día. Se pueden encontrar alguna referencia por ahí en algún momento que digan 5. Son 4 postulados de Koch. El primero es que plantea que el mismo patógeno debe estar presente en cada caso de la enfermedad. O sea, todos los individuos que están enfermos deben tener el mismo patógeno como primer principio. Segundo principio es que el patógeno debe ser aislado en un cultivo puro. O sea, cuando yo tomo la muestra de un paciente y lo pongo a crecer en una placa Petri con un medio de cultivo, me debe salir el mismo microorganismo todos esos animalitos que estaban enfermos. Y después, cuando miremos al microscopio, ya van a empezar, porque entran y salen, vuelve a salir de alguna manera el cuadrado. Ya cada vez que alguien entra fuera del horario, o entra y sale, deja el cuadrado puesto ahí. Así que ya ahora sí no voy a tener forma de eliminarlo, y ahí veremos en lo que queda. Bueno, el tercer postulado, el patógeno aislado desde el cultivo puro debe causar la misma enfermedad en un animal susceptible y sano. Por lo tanto, eso que aislamos de este animal que estaba enfermo, hacemos una preparación, la inoculamos en un animalito sano y debe producir la misma enfermedad en ese animal. Y finalmente, de ese animal que inoculamos con esta preparación, que aislamos desde el primer agente, debe ser aislado nuevamente en cultivo puro el mismo agente que se aisló del primer momento. Tiene lógica cuando fue este postulado elaborado y evidentemente hoy en día tiene mucha vigencia, pero tiene muchas excepciones. Y si ustedes miran un poquito este postulado y se ponen a pensar, por ejemplo, existen enfermedades polimicrobianas, ¿ya? Hay varias enfermedades que no la produce un mismo microorganismo, sino la produce un grupo de microorganismos. Y en ese caso les voy a poner, por ejemplo, las caries dentales. Muchas bacterias que forman biofilm, que están presentes unas con otras y que por lo menos no vamos a aislar un microorganismo único produciendo la enfermedad, sino que vamos a aislar más de uno. También tenemos, por ejemplo, que están las bacterias oportunistas, que provocan infecciones en individuos que son inmunocomprometidos. Por lo tanto, si vamos a usar aquí, en este paso, un animal sano para comprobar que lo que aislamos del enfermo era ese agente, el enfermo a lo mejor se enfermó solamente por ser un organismo porque estaba inmunodeprimido, porque tenía cáncer, tenía estrés, etcétera, y por lo tanto cuando lo inoculemos en un paciente sano no va a dar la misma manifestación clínica. Ya eso es otro problema de postulado de Koch. Otro problema es que existen bacterias hoy en día que no son cultivables, que no pueden cultivarse en medios de cultivos artificiales y por lo tanto este paso 2, no se va a poder realizar. Y ahí tenemos, por ejemplo, les voy a poner las clamidias y las riquecias, que ya les dije que no son bacterias o parásitos intracelulares obligados, no se pueden cultivar en medios de cultivos inertes, tendríamos que usar medios de cultivo con líneas celulares y eso es un inconveniente, pero bueno, las podemos cultivar, pero hay bacterias que no se cultivan hasta hoy en día en ningún medio. Ahí tenemos, por ejemplo, el Treponema pallidum que produce la sífilis o la lepra que solamente la podemos reproducir en las palmas, en las patitas de los armadillos. No hay ningún medio ni nada que podamos reproducir todavía la lepra. Por lo tanto, son fallas que tiene el postulado y que a lo largo de todos estos años se ha visto que no todo es tan así como parece y está dicho. Y la otra, por ejemplo, es aquí que dice que se aísla de un animal y después se inyecta en otro animal susceptible y sano. Cuando esto pasa en humanos, imagínense tener
varios humanos para inyectarle una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Evidentemente, éticamente, eso es imposible de llevar a cabo. Otra cosa importante es que producto de este postulado, que ya les dije que hoy en día todavía funciona, pongo la pantalla completa ya, con mucho gusto, vámonos para allá. Vámonos a la 31. Ustedes me disculpan ahora porque me pidieron pantalla completa, pero siempre se va a la primera diapo. No tengo, busqué la opción de hacerlo a partir de la diapo donde estábamos y no está. Así que vamos hasta los postulados de Koch y ahí seguimos. ¿Ya? Y aquí nos habíamos quedado. Bueno, ya les había comentado los problemas que tenemos con los postulados de Koch y lo que nos va quedando entonces es ver qué se hizo con estos postulados. Como tenían todos estos problemas, aparecieron los últimos postulados, ya que lo que hacen es mantener el postulado de Koch original, pero aparecen esta mezcla que son los postulados moleculares para establecer la causa de una enfermedad infecciosa. Yo no se los voy a leer todo lo que está ahí, pero simplemente cuando ustedes miran la columna 2 y la columna 3, lo único que hace incorporar es el concepto de que ya no es solo mirar el microorganismo como tal, cultivarlo y verlo, sino que tenemos que encontrar la secuencia de ácidos nucleicos de ese microorganismo en el sitio donde evidentemente teníamos los datos que había la enfermedad. Después, esa secuencia, de alguna manera, tiene que estar ausente en los microorganismos sanos, y por lo tanto, para poder definir que ese ADN que pertenece a este agente infeccioso es el que produce la enfermedad. Y bueno, casi todo se basa en la presencia o no del ácido nucleico del agente patógeno. Hoy en día ustedes saben, con el coronavirus lo que se hace es un PCR, y el PCR lo que hace es aislar el ARNA y a partir de ahí sabemos que ese microorganismo es el que está presente. Y se pudo comparar con otros coronavirus, la secuencia era parecida, con unos cambios, pero se pudo decir que esta nueva enfermedad o este síndrome respiratorio que estaba apareciendo nuevo pertenecía a un coronavirus y bueno, ya después se hicieron el resto de los estudios asociados a esta enfermedad. Bueno, aquí tenemos dos conceptos importantes, que es poder patógeno y virulencia, porque les he comentado ya, este microorganismo es patógeno, este microorganismo es más virulento, menos virulento, incluso se los comenté hace un momentico en los postulados. Hay dos conceptos importantes y es patogenicidad y virulencia. Esto lo van a ver a mí conmigo y después en las clases del profe Armando también, el profe Armando les va a hablar de este concepto. Patogenicidad es la capacidad del microorganismo para producir el daño. Y eso es intrínseco de cada microorganismo y es característico de las especies. ¿Ya? Cada Escherichia coli, ahí tenemos género y especie. Las coli son patógenas. Staphylococcus aureus, los aureus son patógenos. Así, entonces, cada especie va a tener intrínsecamente esa capacidad de ser patógena o no. Tenemos otros Escherichia que no son patógenas, otros estafilococos que tampoco tienen ninguna importancia dentro de la medicina. Y sin embargo, ¿qué cosa es la virulencia? La virulencia es medible, es algo cuantitativo, es el grado de patogenicidad de ese agente. Incluso lo podemos medir, les dije, es cuantitativo y nos va a decir el número de microorganismos necesarios para desencadenar la enfermedad. Y se mide con dos parámetros importantes, que es la dosis infecciosa o la dosis inhibitoria del 50% de la población y la dosis letal 50, que es la dosis que mata el 50% de la población. Esas son las medidas de la virulencia de un agente patógeno. Y eso es característico de una cepa. Fíjense que ya tenemos, ¿se acuerdan que les dije? Familia, género, especie. Género y especie es el nombre y el apellido. Y ya la cepa, ya vamos un poquito, es un subtipo
dentro de esta especie. Es, puede ser una Escherichia coli, ya, que ahí llegamos que ya era patógena, pero una Escherichia coli que tiene un código O157H7. Esa es la única que tiene la capacidad de producir las toxinas que produce el síndrome hemolítico urémico. Por lo tanto, es característico y único de una cepa dentro de una especie, ¿ya? De un género y una especie. Y aquí les voy a poner el ejemplo de lo que pasa con las coli. Lo que ustedes ven arriba, todos estos que parecen cinticas, que dice TN, eso es un tramposón. Pi, que es una isla de patogenicidad. Esto que está acá, que parece como un monstruo, ¿ya? Pero eso es un fago, que lo van a conocer a lo largo del curso. ¿Y qué cosa es un fago? Se llaman bacteriófagos porque son virus que se unen a las bacterias e inyectan el material genético que llevan aquí en su cápside al interior de la bacteria. Por lo tanto, los fagos o los bacteriófagos son virus de bacterias. Y después tenemos los plásmidos, ¿ya? Los plásmidos espera un momentico. Profe, ¿puede explicar de nuevo las medidas de virulencia? Es que me llega con retardo el chat. Las medidas de virulencia son la dosis que inhibe, la dosis que infecta, dosis infecciosa de 50 que infecta el 50% de la población y la dosis letal, que es la dosis que mata el 50% de la población que se infectó. Entonces, esto te da la medida de la virulencia. Tú no puedes medir la patogenicidad. ¿El patógeno es patógeno sí o no? Porque causa enfermedad. Pero ¿cuán patógeno, cuánto daño puede crear? Eso es la virulencia. Y eso se mide por esta capacidad que tiene, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir dosis intermedia 50 o dosis letal 50, o dosis infecciosa 50, dosis letal 50. Y eso se mide por estudios en animales o estudios ya poblacionales cuando se han producido pandemias, epidemias. Y eso en el coronavirus ustedes lo han visto ahora, o sea, saca la dosis letal, la dosis de mortalidad, están, y sobre eso se va sabiendo, por ejemplo, la capacidad de transmisibilidad, la capacidad de mortalidad, y eso está asociado con la capacidad a lo mejor que tiene de llegar a los pulmones y de producir un síndrome respiratorio agudo. Y eso hoy en día es medible por métodos que se hacen a nivel de laboratorio. Bueno, acá les dejo, ya les estaba explicando que había en esta diapositiva, les dije todo lo que hay encima. Todo esto son elementos extracromosómicos que se pueden incorporar a la bacteria. Y aquí tenemos la primera que está acá, es una Escherichia coli comensal, que es la Escherichia coli que tenemos todos, que son las Escherichia coli que de alguna manera están en nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino, y que ese intestino, ustedes saben que está en contacto con el medio externo, y por ejemplo, no solo ahí tenemos coli, sino tenemos una gran cantidad de patógenos. Por lo tanto, ahí es un sitio donde las bacterias intercambian mucho estos elementos que están acá, las que pueden traer o no, y los intercambian con las bacterias que hasta ese momento eran patógenos, eran bacterias comensales y que no tenían ninguna importancia para el organismo. Si esa Escherichia coli adquiere una isla de patogenicidad y además de eso adquiere este plásmido que está acá, ¿ya? Esa Escherichia coli ya deja de ser una Escherichia coli comensal y se convierte en Escherichia coli enteroinvasiva, ya es un virotipo distinto, que tiene un poder de virulencia mayor y es una cepa que produce disentería, produce diarrea con sangre, que son bastante complicadas e invade incluso el epitelio, ya eso no tiene nada que ver con la primera Escherichia coli. Si por el contrario esa Escherichia coli por alguna causa intercambia y logra adquirir esa isla de patogenicidad, pero además de eso adquiere esta información genética
para la producción de toxinas, termoestable, y adquiere la información genética para una toxina termolábil, entonces ya esta Escherichia coli va a producir diarrea, pero produce diarreas acuosas, ¿ya? Y ya no se va a llamar ni E. coli comensal, ni E. coli enteroinvasiva, sino se va a llamar E. coli enterotoxigénica o E. coli enteropatógena. Entonces, eso es una capacidad que tienen los microorganismos para adquirir material genético. ¿Cómo adquiere el material genético? Eso lo van a ver en la clase de genética de bacterias. Las bacterias tienen mecanismos para adquirir todo esto. Las bacterias pueden conjugar, ¿ya? Eso lo hacen a través de un pili sexual, que ellas se traspasan información genética de una a la otra. Las bacterias pueden incorporar de otras bacterias que se lisan en el medio externo fragmentos de ADN e incorporarlo en su genoma, eso se llama transformación. O también tenemos un mecanismo que se llama transducción, que es cuando el fago le inyecta esa información genética que tiene en su material genético. Y en esa información genética, desgraciadamente, está la información para producir una toxina, ya la bacteria entonces adquiere esa capacidad. Los fagos están libres, los fagos necesitan de alguna manera, los fagos son como virus, pero son virus que atacan bacterias, ¿ya? Entonces, por lo tanto, están libres en el medio y cuando encuentran una bacteria, ahí ellos depositan su material genético. Si desgraciadamente ese material genético ya viene con la información de un atributo de patogenicidad o de un determinado, le da un poder de virulencia mayor a esa cepa. Entonces, por ejemplo, ya les había comentado qué pasaba acá, y acá tenemos que si es E. coli comensal, ¿ya? Sin embargo, lo que adquiere es esto, que es un fago, ¿ya? Que trae la información para la toxina chiga. Esta Escherichia coli que está acá, ¿ya? Se produce el síndrome hemolítico urémico y es una E. coli entero hemorrágica. Si esta misma coli, fíjense, ya todas estas producen enfermedades diarreicas de alguna manera, ¿ya? Esto es una enfermedad diarreica que termina en el síndrome hemolítico urémico, es grave, esto es una enfermedad diarreica aguda, acuosa, y esto es una enfermedad disentérica, o sea, con diarrea, con sangre, una enfermedad de tipo sistémica, porque la bacteria logra de alguna manera invadir el epitelio. Pero si ustedes vienen acá, esta que está acá adquiere dos islas de patogenicidad, por ejemplo. Tiene la 1 y tiene la 2, que la adquirió de otra bacteria. Esto le da la capacidad de producir un tipo de fimbria, que es con lo que se unen a la célula y determinan a qué célula se va a unir, y además de eso, una toxina. Si eso sucede, entonces estamos en presencia de las colis que producen infecciones del tracto urinario. Si estamos en presencia infecciones que producen en el tracto urinario superior, porque estas son las únicas que de alguna manera pudieran llegar al tracto genitourinario superior, o sea, llegan a los riñones y producen infecciones genitourinarias altas, ¿ya? Entonces, ya esto es una E. coli uropatógena, ya no tiene nada que ver con el resto de las coli que les estuve comentando. Y sin embargo, esta que está acá es una coli que adquiere una isla de patogenicidad específica que le da la capacidad de producir una cápsula. Si esta coli produce una cápsula, escapa a la acción de los macrófagos. Por lo tanto, esta coli ya es capaz de producir enfermedades invasivas. Y si tenemos en cuenta dónde habitan las coli, que es a nivel de intestino, la importancia que tiene este Escherichia coli a la hora de producir meningitis en recién nacido. O sea, el niño al nacer puede adquirir durante el parto, a través del canal del parto, este Escherichia coli que está colonizando toda esta zona perianal en la mujer y de alguna manera adquirir esta bacteria si está presente en esta mujer, que ella no va a tener ninguna sintomatología, pero sin embargo el niño, que es un niño que va a estar de alguna manera inmunodeprimido, todos los extremos de la vida son edades de inmunosupresión, evidentemente va a producir las meningitis de los recién nacidos. Eso lo vamos a ver en clase, pero fíjense cómo un mismo patógeno comensal que se comportaba como un patógeno normal, que tenía un equilibrio con el organismo simplemente por adquirir estos atributos que están acá, estos
plásmido, fago, y la patogenicidad, tramposona, etcétera, lo van a ver, eso es una clase de genética de bacterias nada más, pueden convertirse en cepas más patógenas y eso es poco, o sea, ahí están adquiriendo atributos de virulencia, pero incluso pudieran ser plásmidos de resistencia a antibióticos y ya esta E. coli que a lo mejor se curaba con ciprofloxacina o esta urinaria que se usaba ciprofloxacina, de repente no se puede usar más ciprofloxacina porque cada vez son más resistentes a antibióticos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de estos dos conceptos. Aquí en realidad hay tres conceptos que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué cosa es una infección? Una infección es cuando hay un establecimiento, una multiplicación de ese agente infeccioso en una superficie o al interior del huésped, en la superficie del huésped, no en una superficie inanimada, porque eso es otra cosa, ¿ya? Y origina entonces una respuesta inmune y que nosotros esa respuesta inmune podemos ponerla en evidencia a través de método serológico o haciendo una serología, ¿ya? Por lo tanto, el paciente tuvo respuesta a la presencia de ese proceso infeccioso. Entonces, tenemos dos vertientes. Cuando hay respuesta clínica, es una enfermedad infecciosa, pero cuando no hay respuesta clínica, es una infección inaparente. Pero en los dos casos puede ser una enfermedad infecciosa manifiesta o una enfermedad infecciosa inaparente, pero sin embargo hay respuesta inmune. Y como hay respuesta inmune, es un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, ahora mismo con el coronavirus, sabemos que lo que se hace es el test para detectar el ADN del virus, por lo tanto la presencia del antígeno, pero existen los otros test que ustedes si indagan un poco más, ha habido muchos comentarios si eso va a ser necesario hacerlo o no para saber en realidad cuántos contagiados, que nos va a decir los que tienen anticuerpos frente a ese patógeno, los que tengan anticuerpos frente al coronavirus de tipo IgM serán los que están pasando la infección, una infección inaparente, pero la están cursando en el momento, y los que los tengan tipo IgG fueron los que lo cursaron ya hace un tiempo atrás y ya no son infecciosos, pero sí estuvieron en contacto. Por lo tanto, esa información sí nos va a decir cuál es la tasa de verdad de infección de nuevo agente o de un agente infeccioso determinado. En estos dos casos, ya haya respuesta clínica o no haya respuesta clínica, puede existir el estado de portador o el estado de comensal. O sea, posterior a la respuesta clínica, el paciente se puede quedar como portador de esa enfermedad infecciosa en dependencia del tipo de agente y después transmitirlo eh, a otro huésped susceptible, sin tener ninguna sintomatología. Y tenemos también el caso de que el, el, el enfermo puede no tener respuesta clínica, sin embargo está como portador y también lo transmite. Por ejemplo, en el caso de las hepatitis, de la hepatitis B, por ejemplo, que uno se queda como portador y siempre se está replicando, hay respuesta inmune siempre y se van dando episodios de la enfermedad poco a poco, pero hay sintomatología clínica, el paciente es portador y lo puede transmitir si tiene contacto sexual con algún otro paciente o se intercambian jeringas, etcétera. Pero sin embargo tenemos otros, por ejemplo, los herpes. Los herpes, tenemos la sintomatología clínica cuando nos ponemos en contacto por primera vez, pero después el herpes se guarda y no sabemos más del herpes, pero lo podemos transmitir, ¿ya? El papiloma dura años en salir la sintomatología clínica, pero se transmite, ¿ya? Por lo tanto, no hay respuesta clínica porque no estamos viendo la sintomatología, pero sin embargo estamos en estado de portador. ¿Mm? Después tenemos el otro concepto que es colonización. Fíjense que es establecimiento, multiplicación del agente infeccioso en la piel o en la mucosa del huésped sin generar respuesta clínica. Fíjense que ese no va mucho más allá, ese no va al interior del huésped, ese no causa infecciones invasivas. Simplemente está colonizando hasta el nivel de la mucosa, ¿ya? Y no hay respuesta clínica y tampoco hay respuesta inmune. Simplemente él está ahí. Eso, por ejemplo, podemos verlos con las hemófilos, los portadores de hemófilo a nivel de la garganta, los portadores de estreptococo con neumonía. Nunca tienen una neumonía, nunca tienen ninguna enfermedad respiratoria importante y sin embargo le haces un exudado de fauces y
aparece que son portadores de un Haemophilus influenza o de un Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, estos igual son estados de portador, pero un estado de portador que en fin de cuentas tú no tienes cómo saberlo, a no ser que hagas un cultivo, porque no hay respuesta inmune y no podemos saber si tiene la IgG o la IgM elevada en un determinado momento. Y hay otro concepto que es el concepto de contaminación, ¿ya? Contaminación es cuando existe la presencia de un microorganismo en objetos que son inanimados, ¿ya? En los instrumentos hospitalarios, en la ropa, sobre la superficie, etc. Entonces, son tres conceptos que se usan de manera distinta cuando hablamos de contaminación. Siempre nos referimos a objetos inanimados. Cuando un paciente está colonizado es cuando está presente la gente, pero no hay ni sintomatología clínica ni respuesta inmunológica. Y cuando un paciente está infectado es cuando origina una respuesta inmune y en la mayoría de los casos origina también una respuesta clínica, aunque puede que no haya respuesta clínica y solamente haya respuesta inmune. Bueno, después aquí tenemos cómo podemos clasificar las enfermedades infecciosas. Fíjense, yo les dije que las enfermedades transmisibles, ya las enfermedades se podían clasificar en transmisibles y no transmisibles. Le hablé de la importancia de las enfermedades transmisibles y le hablé de lo que era enfermedad infecciosa como un tipo de enfermedad transmisible y la eh, se me olvidó el nombre, discúlpenme, ya. Cuando tenemos parásitos sobre infestación. De eso ya le hablé antes, pero ahora le estoy hablando de las enfermedades infecciosas, ¿ya? No de las enfermedades como tal. Y las enfermedades infecciosas se dividen generalmente en transmisibles y no transmisibles. Ya estoy hablando de las infecciosas. ¿Y en qué se basa esta división? ¿Ya? Fíjense que ya todas son infecciosas, todas están en presencia de un microorganismo que es transmisible per se. Pero las que se llaman transmisibles son las que se llaman también infectocontagiosas, son las que son contagiosas, ¿ya? Y aquí tenemos que se refiere al modo de transmisión, aunque transmisión, enfermedades transmisibles, son la forma en que se transmite un microorganismo, ya desde un reservorio hacia una persona, eso quiere decir transmisión. En este caso, lo que distinguimos en este caso es el mecanismo de transmisión persona a persona. O sea, una enfermedad infecciosa es transmisible cuando es capaz de transmitirse persona a persona, ¿ya? Aquí, el ejemplo, coronavirus, la gripe, etcétera, eso se transmite persona a persona, pero tenemos enfermedades que son no transmisibles. Esas son las que no es posible de ninguna manera que se transmita persona a persona. Por ejemplo, el tétano es una enfermedad infecciosa transmisible porque se transmite a partir de las esporas que están sobre una superficie, pero después que tú tienes el tétano, tú no lo transmites a nadie más. En la enfermedad de Lyme, ¿quién la transmite? Un vector que en este caso es una garrapata. Esa garrapata infecta, pica al huésped y le transmite la enfermedad. Pero después que él tiene la enfermedad, porque le inoculó una riqueza, esa garrapata, a este paciente, ese paciente no es capaz de transmitirla a otro, ¿ya? La histoplasmosis también, por ejemplo, el dengue, que lo transmite un mosquito. Está enfermo de dengue, pero no la transmite a nadie más. Tú le haces aislamiento al paciente para que no haya más mosquitos, porque si el mosquito vuelve a picar a este paciente, lo va a transmitir a otro, a otro, a otro. Entonces, no hay transmisión persona a persona. La transmisión es por otras vías de transmisión. Le puse varios ejemplos acá. Las vías de transmisión, aquí fundamentalmente que les puse, es cuando participan los vectores. Tenemos también las endógenas, las enfermedades infecciosas endógenas o las exógenas, que también algo de eso hablamos también. Las endógenas, el agente causal se encuentra colonizando al mismo huésped y una alteración de alguna de esas barreras hace que ese huésped se vuelva patógeno para el hombre. Les puse el ejemplo de la Escherichia coli. Les puedo poner también el ejemplo de las Candida albicans. Candida albicans es un miembro normal de la flora normal vaginal de las mujeres
Y sin embargo, en determinados procesos, cuando estamos inmunodeprimidos, cuando usamos antibióticos de amplio espectro, ¿qué va a pasar con esa Candida albicans? Va a disminuir el pH porque estamos eliminando de alguna manera los lactobacilos, que son los que mantienen el pH vaginal, y la Candida albicans tiene un sobrecrecimiento. Al tener un sobrecrecimiento, esa Candida albicans en la vagina, entonces produce las enfermedades asociadas a las candidiasis, ¿ya? Y el otro ejemplo clásico es el Clostridium difficile. Clostridium difficile vive en el intestino de la mayoría de nosotros, ahí están las esporas. Sin embargo, cuando hacemos tratamiento antibiótico de amplio espectro, limitamos la flora gastrointestinal, la flora intestinal fundamentalmente se depleta, y al depletarse, entonces Clostridium empieza a multiplicarse en mucho mayor proporción que lo hacía cuando estaba el resto de la flora, y si produce la toxina, entonces produce estas diarreas que son unas enfermedades intrahospitalarias clásicas y que incluso puede llegar a la muerte de los pacientes que están internos. Después tenemos las exógenas, ¿ya? Que es el agente es transportado por una fuente externa hacia el huésped. Y aquí tenemos los ejemplos clásicos, por ejemplo, la vía sexual, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis, que se transmite por vía fecal oral, la hepatitis A, por ejemplo, es un ejemplo que también podemos ver en esas enfermedades exógenas. Después tenemos las enfermedades comunitarias, que son las enfermedades adquiridas a lo largo de nuestras vidas, que no son que generalmente nos hacen ver fácilmente cuando hay brotes en colectivo, porque se hacen en la comunidad, se adquieren y generalmente, como son transmisibles, aparece un grupo determinado asociado a estas enfermedades. También puede ser enfermedades comunitarias clásicas y que no muchas personas se infecten, pero aparece el individuo inmunocomprometido, que entonces de alguna manera esta enfermedad, que es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida en otro huésped, en ellos aparece como una enfermedad más grave. Y las enfermedades intrahospitalarias, que antes se llamaban enfermedades nosocomiales, son las que adquieren los pacientes durante alguna estancia hospitalaria, ¿ya? Después tenemos las enfermedades rápidas y lentas. Las rápidas, que tienen un periodo de incubación más lento, que puede ser de días y quizás un mes, no más. Las enfermedades lentas son las que tienen un periodo de incubación más alto y pueden ser de años, y ahí tenemos mucho, por ejemplo el SIDA, el periodo de incubación es alto también. Por ejemplo, la aparición de carcinoma cervicuterino asociado a la presencia del virus papiloma, es una enfermedad que también aparece a lo largo de los años. Y otro, por ejemplo, las enfermedades asociadas a priones, son enfermedades que se dan muchos años después que se produce el evento de contagio. Y después tenemos ejemplos clásicos de enfermedades emergentes y reemergentes. Aquí, según la OPS, las enfermedades emergentes son nuevas infecciones producto de agentes que no se han identificado antes y que provocan un problema importante y serio de enfermedad en la población. Las reemergentes, por el contrario, son la aparición ya de una enfermedad conocida después que disminuyera significativamente la incidencia de esta enfermedad y vuelve entonces a ser un problema para la población. Aquí les voy a poner ejemplo el dengue. El dengue lo hace a través de brote. La malaria, la fiebre amarilla lo que pasó en Brasil el año pasado fue, apareció un brote de fiebre amarilla que hizo que volviera a ponerse obligatoria la vacuna, todos los países tenían que tener la vacuna para ir a Brasil, entonces apareció nuevamente una enfermedad que ya la tenían controlada y había bajado bastante la incidencia, ¿ya? Entonces, estas de enfermedades emergentes y reemergentes, yo creo que ejemplo también tenemos hoy en día con la presencia del coronavirus. Los coronavirus existían hace mucho tiempo, ¿ya? El primer coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo importante fue el SARS, y a partir de ahí apareció esta segunda cepa, que también produce un cuadro respiratorio agudo severo, pero es una enfermedad que es nueva, una enfermedad que es emergente, ¿ya?
También podemos clasificar a las enfermedades infecciosas según su alcance en enfermedades agudas, se desarrolla rápidamente en corto periodo de tiempo, crónica, cuando se desarrollan lentamente por largos periodos de tiempo, subaguda, entre una aguda y la crónica, por ejemplo, una enfermedad aguda clásica es la gripe, una enfermedad crónica es la hepatitis B, ya les puse un ejemplo. Una enfermedad latente que está en la gente, no se multiplica durante un periodo de tiempo, pero en determinadas ocasiones recupera esta capacidad y produce la enfermedad. Por ejemplo, la diferencia entre una latente y una crónica, la enfermedad crónica, es que sigue multiplicándose lentamente, por lo tanto siempre vamos a encontrar que el microorganismo está, siempre lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a encontrar. Y al final produce un proceso agudo. En la latente, el microorganismo está generalmente guardado y cuando él logra recuperar esa capacidad se multiplica y ahí lo podemos detectar. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí un ejemplo clásico de una enfermedad latente, es la varicela zoster. Todo el que le dio varicela, ¿ya? Tiene la capacidad que después puede salirle un zóster, porque da la varicela, que son un herpes virus, el herpes virus hace latencia generalmente en neuronas, y posteriormente con los años, muchas veces es un marcador importante de inmunosupresión, aparece este virus nuevamente, se vuelve a multiplicar y aparece como zóster, como varicela zóster. Ya les dije, es un marcador de inmunosupresión importante y muchas veces está apareciendo después de los 50, entre los 50 y 60 años, también es normal que aparezca un brote de zóster dentro de la población que le dio la varicela. Hoy en día existe vacuna para evitar que aparezca esto por las consecuencias asociadas al zóster. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las enfermedades infecciosas? De manera esporádica, ¿ya? Ocasionalmente, de manera endémica, que está constantemente en la población, de manera epidémica, cuando muchas personas en un área determinada adquieren un periodo relativamente corto de tiempo, y pandémica cuando ya es mundial. Yo creo que ejemplo de esto lo tienen hoy en día y hay bastante información acerca de, ustedes vieron coronavirus cómo fue endémica en una zona, después fue epidémica y finalmente se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Veo que me tienen alguna pregunta, pero todavía no veo la pregunta. ¿Ya? Se las contesto en cuanto vea. Bueno, según la ocurrencia, podemos hablar de incidencia o prevalencia de una enfermedad infecciosa. La incidencia es los casos nuevos que aparecen en la población, mientras que la prevalencia son los números de casos de esta enfermedad en un periodo de tiempo y es la suma de los casos viejos que existían más los casos nuevos, o sea, que se van incorporando en este concepto de incidencia. La incidencia alimenta de alguna manera los datos de prevalencia de la enfermedad. Bueno, y después tenemos, según el efecto sobre el huésped, qué tipo de infección. Infección local, cuando el patógeno está determinado, o sea, hacia un área determinada del cuerpo, por ejemplo, un acceso, ¿ya? Las infecciones sistémicas, que la infección se extiende por el cuerpo desde la circulación sanguínea o la vía linfática, cualquiera de las dos. Y aquí hay varios conceptos en infección sistémica, ¿ya? Bacteremia, quiere decir que hay bacterias en sangre. Sepsis es una condición inflamatoria tóxica que se alcanza posterior a la diseminación del microorganismo, especialmente toxinas del microorganismo, desde un foco de infección. Septicemia es el crecimiento de la bacteria en sangre asociado con esta condición inflamatoria. Toxemia es la presencia de toxinas en sangre. Viremia es la presencia de virus en sangre. Infección focal es una infección sistémica que comienza con una infección bien localizada, una infección local y que después se disemina de alguna manera. Infección primaria es una infección aguda que causa la enfermedad inicial y una infección secundaria es una infección oportunista, luego que se estuvo, por ejemplo, una infección primaria que puede haber sido factor predisponente y que de alguna manera afecte la respuesta inmune del huésped. Y bueno, la infección subclínica carece de sintomatología
observables y puede ser lo mismo que una infección inaparente que definimos hace un tiempito atrás, hace unas diapositivas atrás. Y estos son las fases o periodos de un proceso de la transmisibilidad de una enfermedad infecciosa. Periodo de incubación, el tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los primeros síntomas. Después el prodrómico, ¿ya? Que ahí ya está caracterizado por los primeros sintomatología clínica. Durante durante el periodo de enfermedad, todos los síntomas y síntomas propios del cuadro, entonces aquí son evidentes, ¿ya? Este es el periodo de la enfermedad y después este periodo ya de declinación, los síntomas empiezan a ceder y finalmente ya la recuperación, la etapa de convalecencia. ¿Hay aquí algo? ¿Está sonando? Disculpen un momento. Me están haciendo una pregunta, una infección local de la focal, una infección local no siempre vuelve a ser sistémica y la focal sí. La local generalmente no se llama focal, la local no pasó de ahí. La focal es cuando hubo una infección local a partir de un foco primario que no es el mismo que está dando el cuadro que tú estás viendo ahora, ¿ya? Entonces, una infección local no siempre se vuelve sistémica y la focal sí, como tú me dices ahí, ¿ya? Esa es la diferencia en términos. Muchas veces se usa poco que esto es una infección focal. Si no se dice, aquí estuvo el foco primario, por ejemplo, esto es una puerta de entrada, aquí fue el pinchazo y a partir de ahí entró el estreptococo y produjo esta infección sistémica porque pasó a sangre, hizo un shock y el paciente fallece. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir la diferencia entre una local y una focal. Hubo un punto inicial que pudo haberse quedado ahí, pero simplemente el microorganismo fue más allá y pudo diseminarse porque tenía atributo o porque el paciente simplemente no tenía el sistema inmune adecuado para poder luchar contra el proceso infeccioso. Bueno, y este es el final ya de la clase, que de todo lo que les he comentado, les he dado muchos conceptos que vamos a usar a lo largo del curso, pero quiero decirles y que tengan claro que esto de la enfermedad infecciosa no es más que un equilibrio entre la presencia de la bacteria y la inmunidad. Fíjense que depende mucho de eso. Y eso es un mecanismo súper importante porque muchas veces tenemos la bacteria, ya les dije, y en pacientes inmunodeprimidos, miren, todas las enfermedades infecciosas, las oportunistas, etcétera, sino porque incluso para tratar al paciente damos antibiótico y el antibiótico no siempre va a resolver el problema. El antibiótico ayuda, pero es el sistema inmune el que primero lucha contra la gente, es el sistema inmune que determina que una persona mejore o no en ciertas circunstancias. Y fíjense que antibióticos tenemos dos tipos, los bactericidas y los bacteriostáticos. El bactericida mata a la bacteria, el bacteriostático las mata, pero cuando las quita el antibiótico, la bacteria sigue creciendo. Sin embargo, tratamos infecciones graves con antibióticos bacteriostáticos, o sea, que mantienen a la bacteria de alguna forma multiplicándose, porque del resto, ¿quién se ocupa? El sistema inmune. Por lo tanto, aquí el equilibrio y el balance tiene que ser adecuado para que cuando esta balanza se equilibra, efectivamente aparecen las enfermedades infecciosas. Y eso tiene que ver mucho con el tiempo, ¿ya? El tiempo de multiplicación del microorganismo y el tiempo de respuesta del organismo hacia la enfermedad infecciosa. Yo no sé si tienen algunas preguntas más que quieran hacerme. No veo el chat. No tienen más preguntas. Voy a pausar la grabación en este instante. No tengo pregunta, no veo el chat a nadie haciéndome ninguna pregunta. De todos modos, si no tienen pregunta ahora,
fui contestando algunas a lo largo de la clase, pero si no tienen preguntas ahora me la pueden hacer llegar igual al correo electrónico y yo se las respondo. De todos modos, voy a ver si puedo hacer una recopilación de las preguntas que me hicieron a lo largo de la clase y también enviarla, aunque eso les va a quedar ahí en el chat para ustedes. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Yo, cuando les suba la clase, les voy a subir los capítulos del libro. Ahí hay un problema que los textos que estaban disponibles online en la biblioteca eran textos antiguos, no eran los más nuevos. La biblioteca quedó en avisarnos que iba a hacer la gestión para subir los textos nuevos, o sea, para tener la versión online. Yo lo voy a verificar esta semana y les voy a decir a ustedes cuál es el que está online. De todos modos, yo tengo algunos textos que a lo mejor les puedo subir, los podemos compartir. Y ahí les voy a ir diciendo dónde pueden ir profundizando. Pero cualquier duda, ustedes me escriben en cualquier momento y yo puedo hacerle también responderle las dudas que tengan, ¿ya?